sea, ingresa una señora y lo primero que hacen es ponerle el monitor. Aunque sea ponerle el monitor 20 minutos, no está indicado. O sea, sería escuchar al bebé y dejarla que ande y que haga lo que quiera. Porque si la señora llega apurada y le ponemos la monitorización continua, simplemente el estar boca arriba va a provocar una hipotensión en la madre y una bajada de oxigenación en el bebé. Por lo tanto, ya igual se va a detectar alguna patología que si se le dejara andar no la tendría. Va a ser la falta de movimiento, va a ser que seguramente del estrés igual le va a bajar la dinámica y se le va a poner oxitocina. Si se le pone oxitocina y se le tiene sin poderse mover, seguramente va a pedir la peridural. La peridural nos va a provocar nuevamente una hipotensión y una bajada de oxígeno, con lo cual vamos a llegar al monitoreo, ¿vale? Es una práctica que en los hospitales, en algunos hospitales, además, se hace sistemáticamente. O sea, no hay una selección de si es alto o bajo riesgo. Simplemente se rompe la bolsa y se pone el monitor, ¿vale? Y hablo a nivel estatal. Aquí en Cataluña, algunos hospitales lo siguen haciendo. Tal vez no tantos como antes, pero siguen haciendo. El monitor interno obviamente va a provocar un estrés en el bebé, y no solamente un estrés. Yo haciendo este trabajo he reflexionado mucho, y es que, no sé, ¿a alguien se le ha ocurrido conectarse un cable y meterse en una bañera? No reíros, que vamos a probar a ver. O sea, la lógica nos dice, ¿qué nos dice? Que no, ¿qué nos puede pasar? Pues porque se conecta un electrodo en la cabeza del bebé que está dentro del líquido amniótico. Bueno, yo sigo haciendo cosas para que reflexionemos todos. Del monitor interno pasamos a que el bebé cómo va a estar. Pues estresado, seguramente con sufrimiento, ¿vale? Y de ahí pasaremos a ¿qué? Al pH fetal. Bueno, y del pH fetal, ¿qué es el pH fetal? ¿Qué es el pH de Calota que decíamos? ¿Calota es el niño? Sí, Calota es el niño. No lo habías oído. No, es que a las madres se dice, te vamos a dar un pH de Calota, o bueno, ¿no? A ver, el pH de Calota, ahora miraremos que hay algunas indicaciones, pero es hacer un corte en el cuero cabelludo del bebé, coger una muestra de oxígeno, llevarla de sangre, para valorar el oxígeno que tiene, ¿vale? Esto parece muy sencillo, pero pensar que en los hospitales universitarios se tiene que enseñar y hay docencia. Y generalmente, aunque parezca que el que más sabe es el que tendría que empezar haciéndolo, los que hemos estado en hospitales sabemos que no es así, ¿vale? Entonces, normalmente quien empieza a hacerlo es el R1, ¿vale? Si el R1 le sale bien, o el pH sale bien, vale, tiramos para adelante. Pero es que así puede llegar hasta el adjunto. Y depende de los residentes que hayan, el niño va a sufrir estos impactos y estos análisis. Y además, la validez es de 30 minutos. O sea, en 30 minutos ya ha caducado. Con lo cual, hay que volver a repetir. Bueno, esto es un poco la cascada. Ahora, si queréis, vamos a ir mirando lo que es cada cosita. ¿Nos da tiempo o no? ¿Cómo va? ¿No mucho más? Bueno, pues vamos de visita, porque también quería llegar hasta el parto intervenido, que puede ser, como sabéis, ventosa, fortes, ¿vale? ¿Pasamos? Bueno, la monitorización continua quiere decir que se pone un monitor y generalmente cuando se pone ya no se quita. Se podrían ir haciendo ventanas, pero fijaros que la OMS en 1996 ya nos decía que la auscultación fetal continua no se debe emplear en partos de bajo riesgo, ya que aumenta el índice de cesáreos y partos instrumentados y no mejora nada. Por lo tanto, si lo único que vamos a conseguir es un parto intervenido, pues no se tendría que utilizar nunca. Esto sería como una alternativa, entre comillas.
Si realmente hay un pequeño grupo de mujeres o de bebés que necesiten una monitorización continua, podría ser una monitorización telemétrica, que quiere decir que la señora tiene libertad de movimiento y pararíamos la cascada que estábamos viendo, ¿vale? Porque si se puede mover, el bebé estará mejor oxigenado, ella tolerará mejor el dolor, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Pero cómo se hace eso? Es igual, es un transductor, pero en lugar de estar la señora tumbada y conectada al monitor, ella puede andar telemétricamente. Sí, sí, es exterior. El telemétrico es exterior. Teléfono inalámbrico. De todas formas, con el Bluetooth también puede andar a poca distancia, que es lo que es el cable, pero por lo menos de pie y unos pasillos, que no es lo mismo que sin nada, pero depende de quién. Ahí depende, si enseguida lo pierde, enseguida quiere que esté tumbado, quiere que... O le va a poner el interno si se le pide. ¿Vale? Seguimos un poquito más, que ahora ya vamos. Cuando se dice de sufrimiento fetal, a mí me gustaría más que se hablara de sufrimiento de la criatura, porque se entendería más. Cuando ellos dicen sufrimiento fetal, a veces dicen que les falta oxígeno, pero para mí es que a veces el mismo control que estamos ejerciendo es el que produce el sufrimiento. No sé si está claro, pero para mí, ¿cómo es posible que el bebé no presente signos de estrés cuando se le está perforando el cuero cabelludo con un electrodo o con una cuchilla? Claro que se estresará, como cualquiera de nosotros, si lo quieran. Sí. La alteración de la oxigenación fetal interpacto ha sido profusamente estudiada y relacionada con las distintas situaciones de agresión sobre el feto. Y esto lo está dando luz de Granada. La monitorización interna y el pH de cauta, bueno, lo hemos anticipado, ya sabéis lo que es, seguimos. El monitor interno solo podrá ser utilizado si se rompe la bolsa, que también es un riesgo romper la bolsa. Pero hay riesgo de prolapso, riesgo de infección y también el cuello tiene que estar un poquito dilatado. De todas maneras, hay hospitales que solo que ingresa la mujer rompen la bolsa y solo que estén ya en trabajo del parto, que quepan 2 dedos, ponen el monitor interno. Y también hay riesgo de infección. O sea, sí, el bebé está preparado para vivir en un sitio que es completamente estéril, que es el útero y la bolsa. Si nosotros rompemos la primera vía del sistema inmunitario, que es la piel, introducimos un electrodo y se lo dejamos durante 12 horas, es que le hemos puesto un ascensor a todo lo que hay ahí, ¿vale? O le hemos hecho un pH, porque también le hemos abierto una vía. Esto sería un electrodo interno. Esto lo pasáis si queréis. Veis que lleva aquí una cosita así, se engancha y se da la vuelta, ¿vale? Esto es lo que se engancha. Una Sí. cosita. Una espiral. Una espiral. Una lámpara. Como una espiral. ¿Sigamos? A ver si hay algo más interesante. Esto sería como coger la muestra, ¿vale? O sea, se le pincha en la cabecita al bebé, a veces con una cuchilla, y se coge la muestra. ¿Vale? Eso ya los valores normales que saldrían en la microtoma fetal. Y ya hemos dicho que esto es la evidencia que dice Cochrane. Dice que el muestreo de cuero cabelludo es un procedimiento molesto e incómodo para la madre, e implica realizar una incisión punzante en el cuero cabelludo del feto, pero el feto no sufre. Esta desventaja ha limitado su uso, sobre todo donde hay alta prevalencia de SIDA, y también la desventaja adicional es que la información que brinda solamente le dan por válido como 20 minutos o media hora. Una alternativa, o sea, hemos dicho que una alternativa al monitor interno, al monitor continuo, sería el telemétrico. Pues una alternativa al pH fetal podría ser un pulsiómetro, que dentro de lo malo que le va a producir a la mujer el que esté quieta, que ya estará dentro de la cascada, pero no lesiona la piel del bebé, ¿vale? Simplemente es por contacto y nos va a medir la saturación de oxígeno. Por lo tanto, también vamos a poder valorar si el bebé está bien oxigenado o no. Pienso que dentro de
que si hay que haber algún control podría ser. ¿Sigamos? ¿Cómo se puede ayudar al bienestar del bebé intrauterino? Pues cambiar la posición materna, o sea, libertad de movimiento. Interrumpir la estimulación uterina si lleva, porque si el bebé no está bien oxigenado y aún está con oxitocina, pues peor va a estar. Hidratar, pues no restringir la ingesta de la mujer. Reducir la ansiedad y modificar las técnicas de respiración para mejorar la oxigenación y la administración de una medicación que es para parar las contracciones, porque esto va a permitir que el bebé se recupere. Esto se utiliza en los hospitales. Y en el parto intervenido, ya hemos dicho, ventosa, forceps, espátulas diseccionales. Os quería ya para acabar explicar un caso de un parto en casa que yo asistí en Barcelona y que como, bueno, buenas comadronas que somos de partos en casa somos muy observadores y dejamos hacer a las mujeres. Entonces esta pareja, los dos habían nacido por cesárea y estaban un poco preocupados porque pensaban si no iban a volver a repetir la experiencia. Yo hablé mucho con ellos en las visitas, les decía, bueno, no es hereditario tampoco, o sea, vosotros podéis parir de otra manera, no hace falta que sea así, ¿no? Pero bueno, ellos estaban ahí con su cosa de que los dos habían nacido por cesárea. Cuando la señora estaba con contracciones, quiso meterse en la bañera de su casa. Y yo le dije, pues nada, te irá bien, estarás relajada, descansarás y tal. Y se metió en el agua, llenaron la bañera, se introdujo en el agua y entonces empezó a decir, pero muy seria, que le pasaba la corriente. Y yo la corriente, entonces yo fui, miré a ver si había algún enchufe, algún cable, alguna cosa, ¿no? Lo estábamos diciendo, agua, un cable, y no había nada. Y yo pensé, no sé, pues salte del agua, porque claro, si te pasa la corriente y yo no veo nada, pues salte del agua. Entonces el compañero, el marido, le cogió la mano a ella, dame tu mano, y la otra la puso en el suelo. Le dijo, ya está, cariño. Y yo me quedé, ya está, ¿qué está? ¿Qué es lo que está, no? ¿Qué estaba haciendo? Toma de tierra. Y entonces esto me hizo a mí pensar mucho, porque también cuando ella salió de la bañera, la quisimos ayudar y dijo, yo solita. Y dije, sí, vale, tú solita, ¿no? Pero a mí me recordaba como que ella estaba como reviviendo su propio nacimiento y ella quería salir solita del agua. Se fue a la habitación y parió, lo repitió. Pero a mí me hizo mucho que pensar. Y dije, ¿pero de dónde le viene a esta mujer la corriente? Y si era de su nacimiento. Y si él también lo sabía, porque había estado en la misma situación que ella. ¿Qué os sugiero? Vean el monitor interno. No, bueno, creo que no. El bisturí eléctrico. ¿A la mujer qué hacemos? Le ponemos una placa. Sí, pero el bebé que está en el agua, ¿qué hacemos? Ay, madre. Para pensar, me ha dicho la Monse que os haga pensar, o sea que yo os hago pensar, ¿vale? Para acabar, quiero programar desde aquí que estar, parir, nacer, mamar, lactar y criar sea con placer y respeto por la dignidad de las personas y no con dolor y sufrimiento ni para la mujer ni para la criatura.